Empezamos. Bien, mi Listo. nombre es Paul Ramírez, soy presidente de la Comisión de Derecho Tributario. Primero, pedir las disculpas del caso respecto al día martes, que por problemas técnicos no pudimos comenzar la transmisión o no pudimos continuar en este caso con la transmisión. Pero ahora, el día de hoy vamos a continuar con esa presentación. Es un tema actualizado y un tema importante dentro del ámbito tributario. Contamos nuevamente con la presencia de Elena Cárdenas Castillo, y es bachiller por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bachiller en Derecho, y joven ejecutivo de la empresa Telefónica del Perú. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es un breve análisis del concepto del devengado tributario. Es un tema importante porque nos va a permitir en este caso poder determinar en qué momento poder reconocer ingresos y gastos para efectos tributarios. Es un concepto que se incorporó con el decreto legislativo 1425. Entonces, Elena Cárdenas nos va a desarrollar ese concepto, teniendo como base legal ese decreto legislativo, y también los pronunciamientos por parte de la Administración Tributaria que se han dado a cabo durante el año 2019 y durante este año. Recordarles también que este decreto legislativo 1425 entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2019. Entonces, es aplicable justamente para la declaración del 2019, ¿no? Para efectos de poder reconocer, como indiqué, ingresos y gastos para efectos tributarios. Entonces, es un tema muy importante. Entonces, Elena Cárdenas nos va a desarrollar este tema, va a brindarnos unos casos prácticos para fines de que se pueda hacer dinámico la temática. Pues, sin más preámbulos, vamos a dar pase a Elena Cárdenas Castillo. Agradecerle nuevamente porque esté presente aquí. Y bien, Elena, buenas tardes. Hola, Paul, buenas tardes. Sí, quería confirmar si me escuchas. Se escucha perfecto, no hay ¿Sí? problema. Perfecto. Entonces comenzamos. El día de hoy vamos a hablar un poco, ¿no?, sobre el concepto del devengado tributario. Tenemos que indicar, ¿no?, desde un principio que la ley del impuesto a la renta no había una definición del devengo, ¿no?, por lo que era necesario allí recurrir a la doctrina, a la jurisprudencia y también a las normas contables, ¿no?, a fin de que podamos encontrar un significado del devengo. Siguiente diapositiva, por favor, Paul. Ok, en la siguiente diapositiva podemos encontrar lo que son los antecedentes, ¿no?, del concepto del devengo. Ahí en la doctrina encontramos a Ruiz Castilla Ponce de León. ¿Qué nos dice Ponce de León? Nos dice que es importante anotar que la ley del impuesto a la renta no define lo que debe entenderse por el criterio del devengado, por lo que debemos recurrir, como bien lo dice él, a la doctrina y la jurisprudencia, ¿no? Entonces, ahí también, asimismo, en la presentación vemos una RTF del año 2006 y igualmente un informe de SUNAT del 2009, ¿no? Nosotros conocemos muy bien qué era el concepto del devengado, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, bueno, entonces, con el devengo legal, nosotros ya nos apartamos drásticamente del devengo contable, ¿no? ¿A partir de qué? ¿A partir de qué fecha? De enero del año 2019, con el decreto legislativo 1425 y con el decreto supremo 339-2018. Aquí lo que se ha venido dando prioridad es la ocurrencia de los hechos sustanciales para la generación del ingreso o del gasto. Pero, ¿qué es lo que se entiende por hechos sustanciales para la generación del ingreso o gasto? Aquí la definición del devengo va a pasar por revisar aquellos acuerdos suscritos entre las partes, o dicho de otra manera, va a consistir en revisar el contrato, ¿no?, revisar las obligaciones de cada parte, las prestaciones a las que se ha comprometido y cuándo esas prestaciones habrían efectivamente ocurrido. Y es que cuando ocurren estas prestaciones, entonces podríamos decir que se habrían dado los hechos sustanciales. Entonces, como punto de partida, nosotros cuando hablamos de hechos sustanciales nos estamos refiriendo a los acuerdos contractuales. Aquí en la presentación vemos de que la norma ha previsto dos eventos que podrían condicionar el devengo. Primero, que los hechos sustanciales no estén sujetos a la ocurrencia de una condición suspensiva, es decir, de que la prestación, ya sea en una venta de bienes,
en una prestación de servicios no se encuentra sujeta a que ocurra una condición suspensiva. Porque de haber una condición suspensiva, habría que esperar de que este hecho ocurra para que recién en ese momento los hechos sustanciales surtan. Entonces, cuando hablamos de condición suspensiva, tenemos que relacionarla con la prestación. Vamos a ver un ejemplo. Si hablamos de un vendedor, el cual va a tener un derecho a una comisión por las ventas de un determinado producto, pero se plasma en el contrato de que el vendedor va a recibir su comisión solamente si un determinado tiempo, supongamos 5 meses, el cliente no presente ningún tipo de reclamo. Entonces, podríamos concluir que por más que el vendedor ya haya realizado los hechos sustanciales, ¿cuál es el hecho sustancial? La gestión de venta. Se estaría supeditando que a una condición suspensiva, de que no haya ningún reclamo por un periodo de tiempo de 6 meses, ¿no es cierto? Entonces, mientras no transcurra todo este tiempo del reclamo del cliente, entonces todavía no podríamos devengar, el vendedor todavía no podría devengar el derecho de reconocer el ingreso. Aquí en el ejemplo que hemos dado, ¿cuál sería nuestro hecho sustancial? El hecho sustancial sería la gestión de venta. ¿Cuál sería la condición suspensiva? Que no haya ningún reclamo por un periodo de 6 meses. Entonces, esto es referente a la condición suspensiva, que la vamos a relacionar con la prestación. Y ya no desde el lado de la prestación a la que se va a vincular, como lo hemos mencionado, la condición suspensiva, sino desde el otro lado, de la contraprestación, es decir, de la retribución. Lo que tenemos que evaluar ahí es si la determinación de la contraprestación estaría supeditada o no a la ocurrencia de un hecho o evento futuro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la contraprestación, lo vamos a relacionar ¿a qué? Con el hecho o evento futuro. Entonces, de todo lo que hemos estado hablando, en resumen, cuando hablamos de la prestación, nos abocamos a revisar si estaría limitada por una condición suspensiva o no. Y por otro lado, si estamos hablando de la contraprestación o retribución, lo que tendríamos que evaluar allí es si para poder determinar la contraprestación, si hay algún hecho o evento futuro que aún no se ha presentado y que por lo tanto te va a limitar la posibilidad de cuantificar el ingreso o gasto asociado. El concepto de condición suspensiva no ha sido considerado, bien sabemos, en la normatividad tributaria. Es por eso que en virtud de lo establecido en la norma 9ª del Código Tributario, debemos de recurrir a lo dispuesto en la normatividad y en la doctrina civil. Es así que dentro del título 5 del libro 2 del Código Civil se van a regular las modalidades del acto jurídico, siendo una de ellas la condición suspensiva. Entonces, si bien el Código Civil no establece también exactamente lo que debe entenderse por condición suspensiva, la doctrina civil sí se ha encargado de explicarnos qué debemos entender por esta modalidad del acto jurídico. Entonces, lo más importante del concepto de condición suspensiva es que va a generar de que los efectos de una determinada transacción no se produzcan, sino hasta que se dé la ocurrencia de esta condición, ¿no? Entonces, mientras no se dé esa condición, por más que los hechos sustanciales se hayan dado, aún no podremos devengar el ingreso correspondiente, ¿no? Vayamos a la siguiente diapositiva. Ok, en la siguiente diapositiva vemos que José León Barandarian nos indica que la condición puede ser de 3 tipos: potestativa, causal y mixta. Cuando es potestativa, ¿qué nos dice? Cuando el acontecimiento del suceso dependa de la voluntad de una de las partes. Causal, cuando es extraño a las partes, ¿no? Cuando depende de un tercero. Y mixta, cuando concurre ambas, ¿no? Siguiente diapositiva. Ok, pero ¿por qué hablamos de todo esto, no? ¿Por qué es relevante este tema? Es relevante porque lo que tendríamos que verificar es qué tipo de condición estaríamos nosotros pactando en el contrato. Porque serían solo válidas las condiciones cuando fueran causales o cuando fueran mixtas, y no cuando sean potestativas, ¿de acuerdo? Es así que ahí tenemos como sustento el artículo 172 del Código Civil, que nos dice que este tipo de condición sería nula.
¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo en la línea de todo lo que hemos estado indicado, se tiene que considerar que para propósitos del impuesto a la renta, es decir, para efectos de reconocer el devengo del ingreso, debería considerarse como no puesta una condición que depende de exclusiva voluntad del deudor, ¿no? ¿Esto qué implicaría? Esto implicaría que el devengo del ingreso por la transacción en el momento 1, nosotros no deberíamos diferir su reconocimiento al momento en el cual ocurre el hecho puesto como condición potestativa. ¿Por qué? Porque hemos estado, de acuerdo a lo que hemos estado indicando, sería una condición suspensiva no válida, ¿no? Entonces, pero ¿qué sería lo perfecto aquí, no? Lo perfecto sería en realidad de que la condición dependa de terceros, sea incierta y que no dependa de las partes, ¿no? Siguiente diapositiva. Ok, en la siguiente diapositiva tenemos una interrogante que nos dice, si no se toma en cuenta la clasificación de condición suspensiva, ¿qué es lo que podría suceder? Podría suceder que en la práctica una empresa podría haber reconocido un ingreso. Supongamos que el contrato se celebró en diciembre del año 2019 y la condición de tipo potestativa habría ocurrido en el mes de febrero de 2020. Para efectos prácticos, la empresa habría reconocido el ingreso en el ejercicio 2020, pero de acuerdo a la revisión que realizaría la Administración Tributaria, el ingreso habría devengado en el ejercicio de 2019. ¿Por qué? Porque habría verificado que esta condición no es válida, ¿no? Es nula. Entonces, sí que es importante, ¿no? Saber esta calificación, ¿no? Cuando nos encontramos ante una condición suspensiva de estos tipos, ¿no? Que menciona la doctrina. Entonces, vayamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar un caso hipotético, ¿no? Aquí en este caso hipotético nos vamos a hacer la pregunta, ¿no? La pregunta, ¿la aprobación de un servicio mediante la certificación del cliente calificaría como una condición suspensiva? Imaginemos de que en este caso hipotético hay un contrato donde se ha establecido un servicio donde la retribución estaría establecida desde el momento 1 y que lo único que estaría pendiente es la conformidad del usuario. ¿Qué pasaría aquí? Esta aprobación de tipo subjetiva no podría ser considerada como una condición suspensiva. ¿Por qué? Porque depende de una de las partes. ¿De acuerdo? Vayamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver el hecho o evento futuro. En la norma, en el inciso C del artículo 31 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, ha establecido qué es lo que se entiende por un hecho o evento futuro, ¿no? Y de la norma podemos sacar 3 características principales, ¿no? Que es posterior, que es nuevo y es distinto, ¿no? Además, la norma también menciona de que, que se considera que la contraprestación se va a fijar en función de un hecho futuro cuando de acuerdo a la función de las ventas, las unidades producidas y las utilidades obtenidas. Aquí en la exposición de motivos del decreto legislativo menciona ejemplos, ¿no? Entre ellas tenemos las comisiones, ¿no? Y también las regalías. Entonces, sin embargo, más abajo la norma nos menciona de que no ocurre lo mencionado cuando el importe de la contraprestación estaría supeditada a la verificación de la calidad, características, contenido, peso o volumen del bien vendido que implique un ajuste posterior al precio pactado. Esta parte de la norma, ¿qué nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que si yo ya conozco cuál es la prestación y cuál es mi contraprestación, pero que hay algún problema con la determinación de la calidad, características, volumen, etc., solamente el diferencial será materia de un ajuste posterior. Esto es muy típico del negocio minero, porque ¿qué pasa? Yo vendo el mineral y luego tiene que haber
y luego tiene que haber ajustes con la calidad del mineral. Y en este caso, el precio ya estaría pactado en el momento 1, ¿no es así? Entonces, cuando se verifique cuánto mineral habría llegado a mi cliente, en ese momento solo se tendría que hacer un ajuste por la diferencia del mineral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que el día 1 se tendría que devengar la totalidad del ingreso y en el día 2 o en el momento 2 se tendría que hacer el ajuste, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a encontrar lo que son las reglas especiales, específicas para la venta de bienes e ingresos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reglas especiales? Aquí tenemos la primera, que se hayan producido los hechos sustanciales para su generación. La segunda, que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva. Y la tercera, cuando la contraprestación o parte de esta se fije en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro y los ingresos se devengarán cuando dicho hecho o evento ocurra. Siguiente diapositiva. ¿Sí? Aquí voy a hacer una corrección. En la anterior diapositiva tendría que decir las generales, ¿sí? Aquí en esta diapositiva vemos las reglas específicas, ¿no? Las reglas específicas las vamos a encontrar en el numeral 1 del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta. Aquí vamos a diferenciar lo que es la transferencia del control, que es un criterio contable. Aquí la norma nos señala que cuando el adquirente tenga el control sobre el bien, cuando ocurran dos cosas. Una, cuando tenga el derecho sobre decidir sobre el uso o cuando tenga sustancialmente los beneficios, ¿no?, del mismo. Y luego lo que es la transferencia del riesgo de la pérdida de los bienes, ¿no?, que es un criterio jurídico, ¿no? Ok, vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es el control, ¿no? El control. Entonces, aquí en el control la norma nos establece que en el caso de venta de bienes, para determinar si el adquirente tiene control sobre la venta del bien, no se deben tomar en cuenta tres supuestos. El primer supuesto, cuando hay pactos entre el transferente y el adquirente. Segundo, cuando el adquirente tiene derecho a resolver el contrato. Y la tercera, si estamos ante un contrato con múltiples prestaciones, ¿no? Siguiente diapositiva. Ok, aquí vamos a analizar supuesto por supuesto. Vamos a irnos al primer supuesto. El primer supuesto que no debemos tener en cuenta para poder diferir el reconocimiento del ingreso. Aquí hemos puesto un ejemplo. Vamos a ver qué nos dice este caso hipotético. Ejemplo, en diciembre del año 2019, la empresa A va a transferir a la empresa B acciones de la empresa C, guardándose el derecho a recomprar las mismas al término del contrato, 4 meses, es decir, en el año 2020. Y la empresa A va a estimar que ejercerá dicho derecho. Pregunta, ¿cuándo se devenga el ingreso? ¿En el ejercicio 2019? ¿Cuando se pacta esta posibilidad de recomprar? ¿O en el ejercicio 2020? Y en realidad es de que estos tipos de pactos no deberían de tomarse en cuenta para efectos de poder diferir el reconocimiento del ingreso, por lo que se debería reconocer el ingreso en el momento 1 y no cuando se estime cuándo se ejerce la opción de compra. ¿De acuerdo? De acuerdo al ejemplo que hemos puesto. Para las normas contables, aquí en este ejemplo, habría claramente un contrato de garantía, ¿no? Doy un bien en prenda hasta que lo vuelva a adquirir. ¿Qué es lo que pasa aquí? De que en realidad el legislador tributario no le gusta lo que es el leteo de las transacciones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vendo un bien y luego lo voy a recomprar, lo que quiere el legislador tributario es de que se tribute por la compra-venta y si hay otra segunda compra-venta, que se tribute nuevamente. ¿De acuerdo?
Entonces, vayamos a la siguiente diapositiva. Ok, en la siguiente diapositiva vamos a analizar el segundo supuesto. Ok, a ver. Ok, bueno, sigamos. Hay un problema técnico. Listo. Ahí vamos a analizar lo que es en el segundo supuesto. Aquí nos vamos a tener un poquito en esta diapositiva. Aquí, ¿qué es lo que vamos a analizar? Si el derecho del adquirente de resolver el contrato o exigir al transparente que se efectúen las correcciones. Entonces, aquí tenemos varias preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué? Vamos a ver tres tipos de contratos. La primera, que es la compra-venta a satisfacción. Aquí lo encontramos en el artículo 1571 del Código Civil. ¿Qué nos dice? Nos dice que la compra-venta de bienes a satisfacción del comprador se perfecciona solo en el momento en que éste va a declarar su conformidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice el Código Civil. Entonces, a partir de lo indicado en el Código Civil, entendemos que la compra-venta a satisfacción va a existir una oferta por parte de un sujeto, que es un posible vendedor, y que va a ser comunicada a otro sujeto, que es un posible comprador. Por lo cual, aquí no existe un contrato de compra-venta, ¿de acuerdo? Este contrato en realidad recién se va a perfeccionar cuando el comprador le informe al vendedor que sí quiere el bien. Y eso va a ocurrir, ¿en qué momento? En el momento 2. Cuando recién sucede eso, recién nosotros podríamos hablar de un contrato. Y por lo tanto, aquí el vendedor en ese momento deberá reconocer el ingreso. Y no antes, porque antes no hubo un contrato. Entonces, si no hubo un contrato, no podríamos hablar de una resolución de contrato ni de condición suspensiva, porque recién surtirá sus efectos apenas el destinatario de la oferta, que es el eventual futuro comprador, acepte, ¿no? Y su aceptación llegue a conocimiento del oferente, que es el eventual futuro vendedor. Vamos a la siguiente compra-venta, tipo de compra-venta, que es la compra-venta a prueba. ¿Qué nos dice? Nos dice que el artículo 1572 establece que la compra-venta a prueba se considera hecha bajo la condición suspensiva de que el bien tenga las cualidades pactadas o sea idóneo para la finalidad que está destinada. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del indicado en el Código Civil y también en la doctrina, podríamos advertir que la compra-venta a prueba surtirá plenamente sus efectos legales siempre y cuando se dé el cumplimiento de la condición suspensiva. ¿Y cuál va a ser esa condición suspensiva? Que el bien materia de la venta tenga las cualidades pactadas, tal como nos dice la norma, o sea idóneo para la finalidad a la que estaría destinado, ¿no? En cambio, en la compra-venta satisfacción del comprador todavía no se ha celebrado. Solo existe un oferente y un destinatario de la oferta. Y es más, aquí el legislador menciona el término bajo la condición suspensiva. Eso quiere decir de que hay un contrato, pero que no ha surtido plenamente sus efectos, ya que sus efectos estarían condicionados a la ocurrencia de un hecho o evento futuro. ¿Y cuál es ese hecho? De que ese bien pase la prueba. Luego vamos a ver lo que es la compra-venta sobre muestra. Y en realidad, un tipo de contrato que no debería tomarse en cuenta para efectos de diferir el ingreso sería el contrato de compra-venta sobre muestra. ¿Por qué? Porque este contrato surte plenos efectos desde su celebración. Es decir, viene el comprador, elige su producto, elige el producto que quiere y de acuerdo a esa muestra, el vendedor le entrega el bien. Y en ese momento surtió efectos el contrato. ¿Qué pasa si con posterioridad el comprador verifica que no está de acuerdo no porque, no sé, porque el producto no es idéntico a la muestra? Puede pasar que se le ofreció desde un primer momento. En ese momento posterior se resolverá el contrato. Entonces,
Aquí hay una resolución del contrato, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de una resolución del contrato, eso quiere decir de que en el momento 1 hubo un contrato, ¿no es así? Un contrato válido y que plenamente ha surtido sus efectos. Entonces, si plenamente surtió sus efectos, en ese momento 1, el vendedor deberá reconocer el ingreso, ¿no? Este es un tipo de contrato que no está sujeta a una condición suspensiva, tampoco es una oferta, sino que simplemente es un contrato válidamente celebrado. Vayamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos que considerar? Lo que tenemos que considerar que en este caso en específico, la exposición de motivos nos aclara que estos dos supuestos no entrarían dentro de la prohibición establecida por la norma. Es decir, en estos dos casos, yo no, en los primeros contratos compraventa que hemos explicado, yo no me encontraría obligada a reconocer el ingreso en el momento 1, porque en el momento 1 no ha habido control, no hay transferencia del control del vendedor al comprador. Recién la transferencia del control en el primer caso es con la entrega y con la declaración del comprador, y en el segundo supuesto, cuando el bien pasa la prueba, ¿no? Ahí en ese momento habría surtidos los efectos, ¿no?, de la condición suspensiva y no antes. En la práctica, hay contratos que solo se hablan de transferencia de propiedad y lo que nosotros tenemos que hacer es categorizarlos, ¿no?, en alguno de estos supuestos. Vayamos a la siguiente diapositiva. Ok, en la siguiente diapositiva vamos a ver el tercer supuesto. Aquí también tenemos un ejemplo que nos dice, tenemos una empresa que vende una maquinaria más una instalación. Ok, a nivel financiero, se va a reconocer la parte proporcional del valor de la entrega de la maquinaria y la instalación como una obligación de desempeño, que ocurrirá en el año 2020, ¿no? O en febrero de 2020, supongamos, ¿no? Cuando ambas prestaciones se van a dar. Pero sin embargo, ¿qué va a pasar? Que para efectos tributarios, lo que debemos reconocer es si efectivamente esas prestaciones han ocurrido y por lo tanto se va a dar el devengo del ingreso, ¿de acuerdo? Entonces, en el supuesto se da la entrega de una maquinaria y ese valor deberá ser reconocido en el año de diciembre de 2019 porque es ahí donde se entrega la maquinaria, ¿no? Pero sin la instalación. Tiene una retribución claramente definida, identificada, pero que ocurre en el mes de enero del año 2020. Entonces, es ahí en esa oportunidad donde nosotros deberemos reconocer el ingreso correspondiente a ese servicio, ¿no?, que sería la instalación, ¿verdad? Entonces, listo. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver un caso hipotético. ¿Qué nos dice este caso hipotético? Vendo un inmueble y se le da al comprador la posesión parcial este año y la posesión total en el siguiente año. Es decir, vendo un inmueble donde el comprador tendrá derecho a usarlo solo parcialmente este año y el siguiente año va a ser total, ¿no? En el caso de inmuebles, la posesión o la traditio no es configurante de la transferencia del riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, pero sin embargo en los bienes inmuebles sí que importa, ¿no? ¿Quién tiene la posesión? En inmuebles no, ya que lo único que importa en los inmuebles es el contrato de la transferencia, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos la siguiente interrogante que nos dice, ¿se deberá de realizar un reconocimiento parcial o total del bien? ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a lo indicado en el ejemplo, no habría un control ni habría una transferencia del bien, por lo que el reconocimiento del ingreso no va a tener que reconocerse de manera parcial. O se reconoce en el momento 1 o se va a reconocer en el momento 2. Y si es en el momento 2 donde se realiza la transferencia total,
se deberá reconocer en el momento 2. ¿No es así? De acuerdo, pasamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a encontrarnos con la transferencia del riesgo. En el artículo 1138, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí nos indica que la transferencia del riesgo es dispositivo y no es obligatorio, ¿no? Dispositivo porque las partes pueden decidir cuándo es que se da la transferencia del riesgo, ¿no? Lo que sucede es que nosotros no podemos quedarnos en la figura fáctica de si se transfirió o no se transfirió el bien, porque si el contrato dice que la transferencia del riesgo ocurre en la firma del contrato, el contrato es el que ya está determinando cuándo se estaría dando esta transferencia del riesgo y no necesariamente va a ser el hecho fáctico de que se haya hecho la transferencia, ¿de acuerdo? Vayamos a la siguiente diapositiva. Ok, en la siguiente diapositiva vamos a ver otro caso hipotético. ¿Qué nos dice? ¿Qué ocurre si vendo computadoras y ello está sujeto a aprobación del cliente? La entrega de los bienes se realiza en el 2018 y la aprobación o aceptación por parte del cliente se da en el 2019. ¿Cuándo se devenga la operación? Ok. La entrega de los bienes, en este caso, la entrega de las computadoras, se realizaría en el año 2018 y la aprobación por parte del cliente se dará en el 2019. La pregunta estaría determinada cuándo es que nosotros deberíamos devengar el ingreso. Tenemos que tener en cuenta que una de las características por la cual se transfiere el riesgo para los bienes inmuebles es la entrega de los bienes. Por lo tanto, si los bienes fueron entregados en el año 2018, el ingreso se tendrá que devengar en el año 2018. Vayamos a la siguiente diapositiva. Ok. Aquí vamos a verificar unos informes de SUNAT. Hasta la fecha se han emitido 4 informes de SUNAT. Aquí lo he mencionado para ustedes, ¿no? Les vamos a pasar las diapositivas. Tenemos el informe 10 2019, el informe 88 2019. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver el informe 032 2020 y el último que ha salido es el 034 2020. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya podido contribuir, ¿no? Sobre este tema que es muy, muy interesante. Esto sería todo por hoy. Les agradezco por su tiempo y los invito a que puedan puedan seguirnos en nuestra página, Comisión Derecho Tributario de la Sociedad Peruana de Derecho. Ahí estamos publicando siempre las normas que salen del día a día para mantenerlos informados. Y eso sería todo por ahora, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, Elena, gracias por tu participación. Excelente presentación. Interesante los casos prácticos que has desarrollado para poder comprender este concepto del devengado tributario. Y bien, como dice Elena, invito también a seguirnos en las redes alternativas que manejamos, como son los de Facebook, en LinkedIn también nos pueden encontrar, y en el canal de YouTube, donde vamos a subir todas las transmisiones que hemos hecho o hemos desarrollado hasta la fecha. El link lo vamos a compartir en la descripción de esta transmisión, ¿correcto? El link de las redes alternativas para que puedan ahí seguirnos también. Y también les invito todos los martes, ¿ya? De 8 a 9 de la noche, para que puedan compartir con nosotros temas tributarios actualizados. De mi parte, sería todo en este caso. Ponemos fin a la presentación y que tengan buenas tardes.